na, 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 na. Pa, para, pam, pa, para, pam. Qué bonito el Sonic Unleashed. El Sonic desatado, el Sonic Lobo, el Sonic Erizo Lobo, como lo queráis llamar. Vale, ahora sí. Seguimos con el Pincurraxiona de hoy. Por Mighty Rengar. Vamos a ver, Nintendo, ¿podría romper tu consola o te obliga a nunca demandarlos? Qué buena pregunta, ¿no? Muy El 8 cuestionable, de ¿eh? mayo de 2025, Nintendo envió un correo avisando que actualizarían el acuerdo de usuario y sus ¡Oh! políticas de privacidad, cosa que es bastante común al día de hoy. Todas las empresas suelen actualizar sus términos y condiciones de servicio, y más de una vez por año, por lo que termina siendo algo que la gente ignora completamente. Ya. Hasta que lentamente se hizo noticia de qué se trataba realmente, porque Nintendo había agregado varias cosas, entre ellas este párrafo, en la que aceptas que Nintendo deje inutilizable la consola, y en base Mierda, a ver. eso se escribió la noticia. Nintendo actualiza el acuerdo de usuario y si lo incumples, Nintendo se reserva el derecho de romperla o ¿No? briquearla. La palabra brick se usa mucho en aspectos de tecnología como modeo o hackeo, donde brick significa literalmente ladrillo. O sea que si te llegas a equivocar en algo manipulando sus componentes, puedes hacer que tu aparato quede tan inútil como al nivel de un pisapapeles. Mierda, Y ese qué sería el mal, cambio ¿eh? en el acuerdo de usuario, donde aceptarías que tu consola dejase de funcionar completa o ¡Qué putada! Oye, esto sí. Normalmente estas cosas no las leo, ¿eh? Tengo que tener cuidado si tengo una Switch 2, ¿eh? parcialmente. Y sin embargo, esto que suena terrible tiene varios matices, pues no es que Nintendo esté rompiendo consolas solo porque sí, o a cualquier tipo de usuario, sino aquellos que fueran en contra de los siguientes puntos, como el descompilar, publicar, No. copiar o modificar su software o hardware, que en buenas cuentas significa ir en contra de la seguridad de la consola, No. llegándola a dejar en un estado donde ya no funcione de la misma manera. Y todo esto parece apuntar que serviría para combatir la piratería, y no sería del todo nuevo para Nintendo u otras compañías, donde las consolas dejasen de funcionar tras un fallo en un hackeo. Pero lo que sucede es que Nintendo está apuntando mucho más lejos que solo dificultar el hackeo para No. sus plataformas. Y es que también estarían imposibilitando a los usuarios a demandar a Nintendo bajo algunas Es verdad, ¿eh? circunstancias. Porque si acepta las condiciones no puede demandar. Porque has aceptado esa condición. ¡Qué putada! Claro, nosotros somos ignorantes y no lo leemos. Y yo con batería de PSP Pandora por repararla. A ver, joder, a mí tu PSP funciona, la mía no, ¿eh? Hoy Mighty Rengar y en este canal analizamos a la industria del videojuego. Ahora un anuncio importante. ¡Oh, qué Tengo el agrado de gracioso! Me queda el lobito. decirles que tenemos un nuevo sponsor para el canal. No, solo Skillshare. Promociona y Ahora, volviendo al video, esta Vale, noticia fue fuera sponsor, ¿eh? bastante divisiva entre el público y generó mucha confusión. Esto no lo hacen desde la 3DS y la novedad. Lo único que entendí fue pirateame y no pares de piratearme. En este tipo de cosas se debería denunciar a Nintendo por el comportamiento anticonsumidor. Debería, ¿verdad? ¿Eso no pasaba de antes o me estoy perdiendo algo? Suena alarmante, pero si no haces nada ilegal no hay ningún drama. La industria del videojuego está persiguiendo legalmente a los falsificadores de videojuegos, donde estén, excelente. Así que quieren tener las bases legales para tumbar a cualquier posible emulador que exista. Está bien, me parece bien para mí, pues en eso consisten los briqueos de toda la vida, ¿no? Comprendo lo de no meter mano a la consola ni modificarla, pero lo de la ingeniería inversa no es ilegal. Y sí, es cierto, también aparece la ingeniería inversa en el acuerdo de usuario, Ah, donde mira. tú aceptas no hacerla. Y la mayor confusión que hay aquí es: ¿qué tiene todo esto de nuevo? Cuando ya en la era de Wii existían este tipo de Sí, mensajes o sea, desde que la de consola. nuevo. Bueno, son dos cosas. Una, que Nintendo podría estar rozando prácticas anticonsumidor al estar limitando las demandas, Ojo. y que explicaré más adelante. Y otra es la confusión sobre el briqueo. Si recuerdan, en la época de Wii, con cada actualización del sistema, antes aparecían estos mensajes de advertencia, Vale. donde te decían que si había alguna modificación no autorizada, el sistema podría detectarlo y removerlo, causando que no operase bien.
que en otras palabras significaba un briqueo. Pero, ¿y entonces qué fue lo que cambió? Bueno, en la práctica parecería lo mismo, pues instalas un programa pirata y tras actualizar tienes el riesgo que tu consola ya no sea la misma. Y eso es lo que la gente ya conocía. Aunque también te podría pasar en Switch que la consola sí funcionase, pero te restringiera usar juegos digitales como entrar al modo Es online, verdad. que eso estrictamente no sería un briqueo, sino más cercano a un baneo en internet. Un briqueo ocurre de verdad cuando la consola ya ni siquiera arranca de inicio. ¿En serio? Pero donde todo cambia es en el papel legal. Porque donde antes decía Sí, si claro. hay archivos modificando la consola, al removerlos tras la actualización podría no funcionar, ahora es completamente explícito e intencionado. Dios, ¿qué Que dice? Nintendo tiene el derecho de dejar a la consola inoperable. Y puede hacerlo porque el usuario le ha dicho que está de acuerdo con esta idea, al ser parte del términos y condiciones que han actualizado. Ahora, esto lo explico así para Switch para que se entienda. Realmente si infringías el contrato de usuario, no decía nada sobre lo que le podría pasar a la consola. Y este pequeño párrafo era el texto original de la licencia. Y así queda Agüita, tras la ¿eh? actualización que hizo Nintendo, donde ya te dicen aquí desde el acuerdo que la consola podría quedar inoperable si infringías alguno de estos puntos, como manipulando, modificando, copiando, vendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Madre mía, Pero vamos, ahora todo lo mucho más pirata posible, específico, ¿no? porque antes no te decía el qué, era algo amplio. Y la gran modificación aquí sería señalar en hardware, software y un tercero, los servicios de la cuenta de Nintendo. Ya a este último también le hacen un cambio diciendo que la cuenta Nintendo y sus servicios no se venden, sino que se licencian. Que ya habrá que ver qué eso significa, pero desde ya suena un poco como lo que es Steam. Lo que tienes ahí en tu cuenta no es tuyo, sino que te lo prestan. Y tiene sentido que Nintendo quiera poner un muro de fuego tras esto, dado que lentamente están engrosando sus servicios online, como lo es la idea de tener cartuchos digitales. Claro. Y aquí hacen la mención explícita que te prohíben hacer ingeniería inversa de eso. Cuesta un poco imaginarse cómo sería hacer ingeniería inversa de la cuenta de Nintendo y sus servicios, aunque no sería extraño pensar que alguien podría hackear el servicio y extraer archivos. Pero más que eso, todo esto apunta a lo que enumeran aquí: copiar, modificar, vender o arrendar los servicios de Nintendo. Sabiendo que Nintendo apunta ahora a lo digital, no sería raro ver que empiece un mercado donde la gente arrienda o venda cuentas de Nintendo. Por ejemplo, alguien podría ofrecerte tener todo Claro. el catálogo desbloqueado de la consola por un fin de semana. Quizás los Oh. juegos podrían ser hasta legítimos, o sea, comprados legalmente. Y tú, bueno, te beneficias de eso. Puede que no haya nada de malo en eso en principio, aunque ya son varias plataformas o juegos que van en contra de la venta de cuentas, porque de una manera u otra les afecta en el bolsillo o al juego mismo. Por ejemplo, Steam, que también es una plataforma digital, Vale. pone algo muy parecido en el que te dice que no tienes permitido vender tu cuenta, cobrar por terceros o por el derecho Sí, de vamos, usarla. esto sí lo El tema de sabemos. Steam es interesante porque además de que existen Ven muchas a- ventas ven de a cuentas Xavi. con juegos dentro, Guapo. también ocurren muchos más robos. Quizás esto ya lo hayas escuchado antes, alguna historia de algún amigo que de un día para otro por hacer clic de manera accidental en Sí, Discord, en Discord. pierde su cuenta. Y aunque a muchos les puede parecer Me encanta, malo, le pone Dani Kio, entra a mi enlace para tener juegos gratis. O me ha salido una de SAT, de la ardillita coñona, no es broma. Y la ardillita decía, no, no le den a clic, no fui yo, no sé qué. Y sí, me ponía lo mismo. Le dé el enlace para ganar $50, 50 euros, algo así. Guapa tú, gracias. el Guapo también. prohibir vender Guapo una tú cuenta más. porque en principio es tuya y puedes hacer con ello lo que tú quieras, al mismo tiempo es la razón de por qué Steam en algunos casos puede devolverla. Porque como está escrito aquí, la cuenta es individual, almacena tus datos personales y no se transfiere. Así que mientras tengas una forma de cómo identificarte que tú Vale, eres tú, sí. siempre tendrás alguna chance de recuperarla. Y lo mismo para los juegos online, sobre todo lo de competición, porque la mayoría a través del tiempo tiende a pudrirse, porque existen personas que compran cuentas con un mayor nivel de habilidad del que realmente poseen, afectando así a las partidas del resto de jugadores. Nintendo podría estar haciendo Curioso, algo ¿eh? similar aquí, aunque creo la palabra clave está en la parte donde te piden no crear trabajos en base a la cuenta de Nintendo y Ojo. sus servicios. O No sea, crear es todavía más trabajo. claro, no quieren que nazcan verdaderas empresas en base a lo que hace Nintendo.
Ahora que ya explicamos sobre la cuenta, el briqueo y sus cambios, ahora pasemos a lo más grave, y es el tema de los juicios. Todos los términos de Joder. usuario de ser aceptados por ti, renunciarías al derecho de demandar a Nintendo. Y así se escribió la noticia. La nueva política de Nintendo América pide a los usuarios que renuncien a su derecho de presentar una demanda y que en Joder. su lugar contacten al servicio al cliente. ¡Qué fuerte! En la que argumentan la mayoría de los casos se pueden resolver rápidamente de esta manera. Y todo esto parte desde el correo que enviaron, donde Claro, mencionan que como... la forma de resolver la disputa Claro, es verdad, porque aceptamos las condiciones. Entonces, sí o sí, no podemos demandar lo que yo decía. entre tú y Nintendo Horrible, ¿eh? cambiarían. Este es un dato que ha causado mucho ruido, pues se recuerdan las demandas colectivas que recibió Nintendo por los Joy-Cons defectuosos, en donde Vaya. existió el problema del drift. Un problema que además persistió durante mucho tiempo. Joder. Y producto de ello surgieron muchas demandas colectivas, varias personas unidas bajo la misma demanda, al punto que el presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, tuvo que pedir disculpas. Y poco tiempo después de que se subiera esta demanda en Estados Unidos, fue cuando Nintendo empezó a ofrecer reparaciones gratuitas en aquel país. Esto ocurrió en 2019 y según entiendo fueron 3 importantes demandas colectivas. Díaz versus Nintendo, Sánchez versus Nintendo y Carvajal versus Nintendo, ¿What? que fue la última. Y aunque las 3 fueron desestimadas en juicio y su resultado no condujera a nada legal, la razón de por qué la gente lo recuerda como algo importante fue la presión que tuvo Nintendo para que hiciese algo. Y eso fue la reparación gratuita de los controles en aquel país. Sin embargo, ahora con la actualización de este documento, parece que la posibilidad de unirte con otras personas para levantar una demanda colectiva desaparece completamente, al igual que las demandas individuales. Aquí estás aceptando Vamos, que no tú puedes ni y Nintendo protestar ni decir llegarán chu, a chu, un acuerdo chu. informal, pero que no estás obligado a aceptarlo. Estás obligado a negociar primero con Nintendo y durante 30 días. Pero eso no significa que tengas que aceptar algo. Posterior a esta etapa inicial llega lo que es el arbitraje, que es, digamos, una etapa previa a los juicios. Vale. Es una práctica muy común, y esto existe para no saturar al sistema judicial. Y posterior al arbitraje existe una segunda etapa donde un juez o alguien más puede revisar el caso y valorar si la demanda tiene algún sentido. Este sería el camino habitual para cualquier inicio de demanda, pero de acuerdo a lo que está escrito aquí, incluso si el arbitraje falla, no puedes recurrir a un juicio. Qué Y putada, de según como verdad. está escrito Así aquí que- y como se entiende, estaría limitando el procedimiento natural de las demandas. Cosa que ha recordado mucho el caso de Disney y la práctica que intentó Ay, a en el año ver. 2023, cuando la esposa de Jeffrey Piccolo y él visitaban el restaurante del parque de Disney Spring, Florida. Ella, que además siendo doctora, avisó cautelosamente al restaurante, advirtiendo detalladamente sobre sus alergias alimenticias. No. Pero pese a ello, cocinaron la comida con los alimentos que ella era alérgica, Dios, provocándole qué la mal. muerte tras una asfixia, lo Xavier-Bloody. cual Así que ya sabes que toca. Feliz cumpleaños, preciosa. Bien, gracias. Feliz y cumpleaños para mí, solo para mí, güey. Feliz cumpleaños. Me puse nerviosa. Que sin querer cambié de escena a veces. Gracias. Bueno, Alu no esperó. Alu en su horario ya me dio un juego y todo. Yo dije, nada de locos. Alu no se esperó, Alu dijo, venga, ya puedo. Yo entonces espero la hora de Canarias, soy justo. Pues no se esperó. Pero qué mal, le cocinó los alimentos de ella alérgicos, ¿eh? provocándole la Gracias, muerte Abby. Quiero. tras una asfixia, lo cual su muerte fue una negligencia de parte de la compañía. Pero Murió, lo que es aún más pobrecita. sorprendente es que Disney intentó desestimar la demanda, ¿Cómo? diciendo que ¿Cómo? Piccolo había ¿Cómo? firmado el contrato de licencia y usuario de la plataforma de streaming Disney Plus, ¿Qué? que poco o nada tiene que ver con la negligencia que sufrió su esposa en un parque de diversiones ¿Cómo? comiendo alimentos. Y lo que dice el acuerdo de usuario es que él desestimaría cualquier tipo de demanda ¿Qué? y utilizaría el arbitraje. ¿Qué? Y esto suena muy similar a lo que Nintendo está haciendo. ¿Qué cabrones los de Disney? Baiti tenía razón. Solo son mundos de ensueño y falsificados y cuando rompes la capa todo es tu imaginación, maldito. Son malvados, ¿eh? Son malvados.
modificando así Cabreo los términos tengo. de uso y servicio con el usuario. Y lo que preocupa aún más es que Disney, al día de hoy de cuando subo este video, aún mantiene la misma cláusula, por lo que la posibilidad de que pueda haber algún cambio en el caso de Nintendo u otras compañías se ve poco probable. Y los cambios no paran. Según el acuerdo de privacidad de Nintendo Switch 2, también tienen cosas nuevas. Nintendo dice que podría monitorear y grabar audios y video de las sesiones de juego con tu consentimiento. En el documento aparece así: nuestros servicios pueden permitir crear, Ojo. subir o compartir contenido Vale. como texto, imágenes, audio, video, tu apodo, icono de usuario u otros contenidos que crees que tengas bajo licencia. Con tu consentimiento y para hacer cumplir nuestros términos, también podemos monitorear y grabar tus interacciones de video y audio con otros usuarios. Cuando utilices cualquiera de nuestros servicios que incluyan estas u otras capacidades similares, podemos recopilar tu contenido de acuerdo con nuestros términos de uso. Que te y vaya bien la política. llamada, Puede Xavi. que esto a muchos Gracias. no les importe realmente. O sea, ya hay juegos que recopilan información personal, como los registros del chat. Y es al menos en el contexto del juego, por lo que tiene sentido para mejorar algunos aspectos, como para combatir a los jugadores que sean problemáticos. Que te Pero salga la esto, niñita de al pelo rosa. incluirse a la idea de recopilar ya no solo texto, sino audio y video, cuesta realmente imaginar para qué querría Nintendo tener esta capacidad. Aunque siendo justos con la verdad, sí lo mencionan. Y es para mantener los servicios y a los usuarios seguros y protegidos. Pero eso no quita que se haya creado un ambiente de desconfianza. De hecho, tras que se conocieran estos documentos en internet, Nintendo tuvo que emitir un comunicado Ojo, para, ¿cuál? entre comillas, aclarar el asunto, dado que fueron muchos los titulares que lo señalaban. Y bueno, el comunicado que hicieron fue este: queremos clarificar que podríamos recoger información, monitorear y grabar audio y video de tus sesiones de chat con otros usuarios para entregar un ambiente seguro y protegido en alguno de nuestros servicios. Bueno, esto de aquí a Nintendo no le hizo ningún favor. Y sí, puede ser que el texto original era increíblemente tedioso de leer, y aquí una versión más resumida y directa podría hacer algo. Pero esto difícilmente puede aclarar cualquier cosa si no hay suficiente contexto, o algo tan básico como comunicar y disipar dudas. Y como puedes ver, el impacto entre el anterior y el nuevo es prácticamente nulo. Y el hecho Curioso. de usar constantemente jerga judicial para aclarar algo con los usuarios crea esta división tan fuerte que recuerda a otras empresas que hacen justamente lo mismo, creando desconfianza. Ya. Una palabra que pega fuerte, pues desde el 2 de abril de 2025, cuando se mostró Switch 2, y desde entonces las noticias que generan desconfianza han ido llegando lentamente por goteo, una tras otra, y con un Nintendo actual que no tiene la capacidad de comunicar sus ideas. Y el público ha tenido que ir adoptando estas ideas a través de estos textos que a veces parecen algo ocultos, partiendo por el precio de la consola, luego el precio de los juegos, y cómo Ya, varios de todo lo que estos hemos tenido en físico reciente, de sí. terceras compañías vendrían vacíos con los Game Key Cards. La poca transparencia inicial para decir cuánto costarían las actualizaciones de juegos de Switch como Zelda. Y esta lista sigue creciendo. Y la confianza es algo que toma años en cultivar, pero que se pierde en segundos. Y Nintendo ha hecho varios cambios, y también por gente nueva que la dirige. Shuntaro Furukawa y Doug Bowser en América ciertamente son clave ahora, y han optado por dirigirse al público de esta manera. Una que se podría considerar hasta distante y que cuesta entender. Hablar de esto me daría para hablar en un video mucho más No, largo, ya, la pero verdad, sola ¿eh? presencia de Reggie tranquilizaba al público en entrevistas. Pues el solo hecho de reconocer alguna preocupación del público servía de forma para entender que estaban escuchando. Iwata, por su parte, no tenía problemas ni miedo en lanzarse al fuego y hacer algo tan peligroso como explicar un retraso pidiendo comprensión al fan de toda la vida. Y es peligroso porque la transparencia no da dinero, aunque sí suma puntos en confianza. Y eso es algo que muy pocas empresas entienden. La verdad, Porque ¿eh? no están vendiendo solo un juego o un aparato, están vendiendo tiempo. Tiempo que invertirás y que se puede ir directamente a la basura si te equivocas en un mal juego. Y da un tanto de pena ver todos estos cambios. Y sí, será una nueva generación, Joder. pero hay una sensación de querer algo de vuelta del pasado.
Ahora, si les ha gustado mi investigación hasta aquí, por favor, La verdad es que consideren está volverse bastante mecenas currada del la canal, investigación, ya que ¿eh? gracias a eso De los este miembros. canal puede seguir existiendo. Yo soy Maite Rengar y nos veremos en el siguiente Me haré video. un Patreon para que me donéis. Y tendréis cosas exclusivas. ¿Pero qué exclusividad? Pero está guapo. Me gusta el vídeo, ¿eh? Y este hombre me sonaba de algún otro vídeo que quizá a lo mejor habríamos visto algo, no